Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Se ve el tema? Sí, profesor. A ver, esperamos un minuto. No salgan un minuto. Profesor. Muy bien, comenzamos. A ver, chicos, ¿ustedes han escuchado hablar de las obras de misericordia espirituales y corporales? No. A ver, ¿qué será la palabra misericordia? ¿Alguien? ¿Qué será la palabra misericordia? ¿Ah? A ver, ¿quién dice? Profesor. Ya, profesor, Levante su mano. con los demás, creo, profesor. Levante su mano. A ver, Santiago Cotrina, te escucho. La misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Antonio. Profesor, para mí la misericordia es tener compasión por los demás, por el prójimo. Tener compasión por los demás. Muy bien. Lo que han dicho Jocelyn y Antonio está bien, ¿sí? Tener compasión prácticamente por el prójimo. Tener compasión por el prójimo, ¿ya? Muy bien, comenzamos. Son actos desinteresados, dice, ¿no? Realizados con desprendimiento y generosidad. Yo me tengo que desprender de las cosas materiales, chicos, y tengo que ser generoso mayormente con mi prójimo. Tengo que ser generoso con mi prójimo. ¿Qué hacemos por otra persona? Las obras de misericordia son 14. Son 14 las obras de misericordia. 7 corporales y 7 espirituales. ¿Cuántos corporales son? ¿Cuántos corporales? 7. ¿Y cuántos espirituales? 7. 7. En total, ¿cuántos hacen las obras de misericordia? 14, ¿no? 14, ¿ya? Muy bien. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, también son obras de misericordia. Espirituales. También los de perdonar y sufrir con paciencia. También vienen a ser obras de misericordia. Entre las obras de misericordia corporales encontramos la limosna. Dar limosna para la misa, dar limosna para alguna persona, también son obras corporales, obras espirituales. ¿Sí? ¿Ya? Como también una práctica de justicia que agrada a Dios, ¿no? El Papa Francisco nombró el año 2014 el año de la misericordia. ¿En qué año nombró el Papa el año de la misericordia? Puede preguntar en el examen. ¿En qué año? En 2014. Claro, el 2014 fue el año de la misericordia que el Papa Francisco nombró, ¿ya? Vamos a hacer un repaso para recordar qué son y cuáles son las obras de misericordia. ¿Qué ha recomendado meditar?
y realizar durante este tiempo, pero que no puede quedar en el olvido. No se puede quedar en el olvido. Lo tenemos que llevar a nuestras acciones, lo tenemos que llevar a nuestra práctica, lo tenemos que llevar a nuestra práctica. ¿Sí? Lo tenemos que llevar a nuestra práctica. Todo cristiano tiene que mantener presente estas obras como modo para despertar nuestra conciencia. Muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, dice, ¿no? Y para entrar todavía más en el corazón del evangelio. Cuando yo hago obras de misericordia, cuando yo hago obras espirituales, chicos, me uno más al evangelio de Jesucristo. Me uno más a la palabra de Jesucristo. Me uno más al evangelio de Dios, donde los pobres son los privilegiados en la misericordia divina. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Obras de misericordia en quien se realiza. La práctica de la obra de misericordia genera gracia a quien le ejerce, mejor dicho, ¿no? Gracia a quien lo recoge, alegría en la otra persona. ¿Sí? Alegría en la otra persona. ¿Qué decía Jesús? Dad y se los dará. Dad y se los dará. Dad y se los dará. Por lo que con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los pobres son, mejor dicho, la gente de Dios. Los pobres son la gente de Dios. Entregamos algo nuestro a los demás, entregamos nuestro ser, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra caridad, entregamos nuestra generosidad a los pobres, que son gente amada por Dios. Y el Señor nos promete que nos otorgará también a nosotros lo que necesitamos. Si nosotros hacemos cosas buenas, chicos, si nosotros somos solidarios, si nosotros somos bondadosos, si nosotros somos caritativos, Dios nos dará lo que nosotros le pedimos. Sí. Por ejemplo, ¿no? Si yo ayudo al prójimo, soy solidario con el niño huérfano, con los enfermos, con los encarcelados, yo le pido a Dios que sane a mi mamá, Dios lo sanará. Dios le sanará. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy Sí, bien. Por profesor. otro lado, realizar obras de misericordia es una manera de compensar y restituir nuestras almas por nuestros pecados. Mejor dicho, sanamos nuestra alma cometidos por nuestro pecado. Sanamos nuestra alma. ¿Sí? A ver, un minutito, chicos, porfa. A ver, no vayan a salir. Seguimos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo realizo obras de misericordia, obras corporales, obras espirituales, sano mi espíritu, sano mi alma, porque mi alma prácticamente se une más a la presencia de Dios, se une más a la presencia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué decía Jesucristo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿ves? Si yo soy misericordioso con mi prójimo, Dios va a tener misericordia también conmigo en el día del juicio final. Dios Profesor, el juicio final va a es cuando interceder. ¿dónde te vas a ir?
¿Cómo? El juicio final es cuando deciden. Claro, cuando Jesús va a bajar a la tierra a juzgar, y de eso va a depender si te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Sí? De eso va a depender. De eso va a depender. Y Jesús va a interceder por mí. Si yo he sido misericordioso con mi prójimo. Va a decir, Esmeralda se viene conmigo al cielo. Diego se viene conmigo al cielo, papá. Él ha hecho tal obras. Él ha hecho tal cosas. Ha ayudado a aquel enfermo de la calle. Ha dado de vestir a aquel mendigo que no tenía ropa ni para vestirse. Él se viene conmigo al cielo. ¿Sí? Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino del cielo. Nos ayudan a encaminarnos, nos ayudan a dirigirnos a la presencia de Dios, nos ayudan a encaminar prácticamente hacia el cielo. Nos encaminamos a la presencia de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Cuando yo realizo obras de misericordia, cuando yo realizo obras de corporales, ¿sí? Prácticamente me estoy pareciendo a Jesús. Soy otro Jesús acá en la tierra. Soy modelo de Jesús. Soy ejemplo de Jesús. ¿Sí? Soy ejemplo de Jesús. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se Sí, entiende? profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿ya? Que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud. ¿Ves? Jesús prácticamente nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud ante el prójimo, ante los demás. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe ser prácticamente nuestro camino hacia los demás? ¿Cómo debe ser nuestro camino? En Mateo se recogen las siguientes palabras de Cristo. Profesor, ¿me llamó? En Mateo se recogen las siguientes palabras de Cristo. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla lo corrompe, donde la polilla lo malogra, ¿no? Hagan más bien tesoros en el cielo donde la polilla no puede malograr ni el ladrón pueda robar. ¿Quién lo decía? El mismo Jesucristo, ¿no? El mismo Jesucristo. Con eso está diciendo, ¿no? Si yo prácticamente me preocupo por mi prójimo, doy de comer al hambriento, doy posada prácticamente al peregrino, visito al encarcelado, me preocupo por los enfermos, prácticamente mi lugar está preparado en la morada eterna, que es el cielo. Que es el cielo. Y eso permite que yo prácticamente mi corazón se haga más dócil a la presencia o a los mandamientos de Dios, ¿no? A los mandamientos de Dios, ¿ya? Mi corazón se vuelve un seguidor más a la presencia de Dios, ¿sí? Mi corazón obedece a los mandatos, a las leyes y a los estatutos divinos, ¿sí? A los estatutos divinos, ¿ya? Porque Jesús enseñó el amor al prójimo, enseñó la misericordia hacia el prójimo, ¿no? Y enseñó prácticamente el perdón hacia los demás. El perdón hacia los demás. ¿Qué decía Jesucristo? Aquel que reza a mi Padre y habla mal de su hermano y habla mal de su prójimo, es un mentiroso. ¿Sí? Es un mentiroso. Porque yo estoy en el prójimo, a quien él ve. ¿Y cómo puede decir
que ama a Dios a quien no ve. A quien no ve. ¿Se comprende hasta ahí? Sí, ¿Se profesor. entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Mayormente en las cartas de Santiago se nos anima a ser generosos. Cartas. Santiago fue un discípulo que escribió cartas después de Pablo, ¿ah? ¿Sí? Después de Pablo. ¿Y qué decía Santiago? Si un hermano o una hermana carecen de sustento, yo le trato de ayudar. Yo le trato de ayudar. Yo le trato de ayudar. Por ejemplo, ¿no? Yo soy compañero de Trey, de Esmeralda. Vamos a poner un ejemplo. Esmeralda está pasando por la peor crisis económica. No tiene ni para comer. Vamos a suponer, ¿ya? Yo soy delegado del salón. Chicos, mañana vamos a hacer una actividad por nuestra compañera Esmeralda. ¿Estoy siendo solidario ahí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Claro, estoy siendo prácticamente solidario con ella. Estoy siendo solidario con ella. Sí, estoy siendo solidario con ella. ¿No? Muy bien. Otra forma de mostrar mi solidaridad, otra forma de mostrar misericordia es visitar a los enfermos. Aunque a muchos no nos gusta, ¿no? Ah, nos vamos a contagiar. Yo te digo así, chicos, hoy en día, la iglesia está visitando a los enfermos de COVID. Para la iglesia no hay, nos vamos a contagiar, ¿no? Ellos que se mueran. La iglesia está viendo en esas personas enfermas de COVID, están viendo al mismo Jesucristo. Están viendo al mismo Jesucristo. Al mismo Jesucristo, ¿ah? ¿Cuántos miembros de la iglesia se han contagiado de COVID por visitar a los enfermos de COVID? Y varios misioneros y varios sacerdotes han muerto de COVID, contagiados por ir a visitar a los enfermos de COVID durante la pandemia. Durante la pandemia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. En esta época de pandemia mundial, esta obra de misericordia cobra un fuerte significado. Se trata verdaderamente de prestar atención a la persona que está sufriendo de salud, tanto en las necesidades físicas como las espirituales. Debemos orar por los enfermos. ¿Cuántos de ustedes oran por los enfermos? ¿Cuántos de ustedes oran por los enfermos? A ver, levanten la mano. A ver, en la pantalla he dicho, ¿cuántos de ustedes mayormente? A ver, ¿solamente será Mateo? ¿Ah? Mateo, Ruiz, Calero, Treyes, los únicos. ¿Y los demás? No oran por los enfermos. Uy, 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 ¿ah? Uy, uy, uy. Doria. Y los demás no oran por los enfermos, chicos. Solamente hay 5 o 6. Seguimos. ¿Ya? Debemos orar por los enfermos. Un buen ejemplo de la Sagrada Escritura es de la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerdan? ¿No? Sí, Jesús profesor. contó una parábola. Una persona que estaba herida en el camino. Pasó un judío, ¿no? Un judío que estaba herido en el judío. Pasó un sacerdote y pasó de largo, no le hizo caso. Pasó un hombre que sintió compasión prácticamente por esa persona que estaba tirado en el camino. Le llevó a un hostal
sanó sus heridas y ¿qué le dijo prácticamente al dueño del hostal? Que este hombre se quede aquí y a mi vuelta te lo voy a pagar lo que te debo. ¿Ves? Sintió compasión. A ver, dime, Calero, ¿deseas hablar? Profesor, él se llama el buen samaritano. El buen samaritano. A ver, Calero, habla. ¿Deseas hablar? Calero, No, profesor. te escucho, Se Calero. Me había olvidado de bajar la manito. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, seguimos. Seguimos. Otra obra de misericordia. Visitar a los encarcelados, a las personas que están presos. Son inocentes, pero son culpables. No a todos, a todos. A las personas que están, por ejemplo, ¿no? En todas las iglesias de Huanco hay la pastoral carcelaria, un grupo. Y esta pastoral carcelaria es la encargada de visitar a las personas que están presos. Yo cuántas veces he ido a visitar a los presos, a Potracancha, con la pastoral carcelaria. ¿Cuántos, profesor? ¿Cuántas veces he ido? ¿No? Prácticamente es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios, chicos. Consiste en visitar a los presos, no solo ayuda material, sino asistirles espiritualmente, darles aliento, que todo va a salir, que todo va a cambiar, pero que ellos también se arrepientan de vida para que puedan volver a Dios. ¿Sí? Para que ellos puedan volver a Dios. ¿Ya? Muy bien, también chicos, nosotros debemos rezar otra obra de misericordia. Nosotros debemos orar por los sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes oran por los sacerdotes? ¿Alguien? ¿Cuántos de nosotros oramos por los sacerdotes? A ver, Matías, Antonio, Palacios, Palomino. A ver, ¿por qué oran por los sacerdotes? ¿Alguien? ¿Por qué rezan por los sacerdotes? Para que estén bien, profesor. Para que estén bien. A ver, Antonio, ¿por qué rezas por los sacerdotes? Profesor, se reza porque para cuidarlos de los sacerdotes que están sufriendo muchas cosas por otras personas. A ver, Santiago, ¿por qué reza por los sacerdotes? Profesor, porque también hay que rezar a ellos porque ellos también rezan a Dios, ¿verdad? Y los demás han bajado su mano, ¿ves? No rezan por los sacerdotes. Cuando comencé a preguntar, ¿por qué rezan por los sacerdotes? Los demás, a ver, Axel, ¿por qué reza por los sacerdotes? Es para que se vayan bien en el camino, no les pase nada. A ver, Jimena, ¿por qué reza por los sacerdotes? Para que sigan predicando la palabra de Dios. Claro, se reza por los sacerdotes por su perseverancia. Eso como una vez me dijo un sacerdote, ¿no? ¿Por qué crees que muchos sacerdotes se salen de ser sacerdotes? Es por culpa de ustedes, porque no rezan, porque no oran, por la perseverancia del sacerdote. Para que sigan el camino de Dios, muchas veces no rezamos. Es otra obra de misericordia para ellos. A ver, dime, Santiago, ¿deseas hablar? Te escucho. A ver, Santiago, Profesor, ¿deseas hablar? no, profesor. A ver, habla, te escucho, Santiago. Ya, profesor. Quería decir. Como te veo levantar tu mano, a ver, habla. Profesor,
Profesor, es que nosotros tenemos que orar a ¿cómo se llama eso? Al prójimo Sacerdote. Adiós. para, ajá, sacerdote, para que nos lleve una vida nueva. Muy bien, a ver, dime, Sayumi. Profesor, para mí, yo no oro para los sacerdotes, pero sí, bueno, sí, pero nosotros en vez de llamarlos sacerdotes, le decimos élderes. Y, Dime, Pérez y Pozo. ora para que esté con salud y sigan. Profesor, Dime, Pérez. mi papá dice siempre que ore porque cada hora que tú oras, Jesús te va a hacer algo para tu vida. Claro. Él siempre te va a cuidar y yo no oro, profesor, a veces, yo no oro, a veces no oro, pero sí oro, sí oro siempre, porque a Muy veces bien. y es eso. Muy bien. Otro chico. Ofrecer misa por los difuntos. ¿Quiénes eran difuntos? A ver. ¿Ah? Las personas que ya han muerto, profesor. Claro, las personas que ya han muerto. A ver. Cuando una persona muere, ¿a dónde crees que se va? Al cielo o al Al infierno. cielo. No, se va a Al cielo, A ver, levante A la su otra mano. vida, a la otra vida. A ver, levante su mano. al purgatorio. Levante su mano. A ver, Mateo, ¿a dónde crees que se va cuando una persona fallece? El profesor se va, como se lo dicen algunos, a la otra vida o al cielo, al infierno. A ver, Jimena. Las personas que mueren se van al purgatorio, profesor. A ver, Sayumi. Profesor, yo digo que se van al cielo. Palacios. Que se van al cielo o al infierno, uno de los dos. Las personas cuando mueren, Jimena lo dijo, se van mayormente al purgatorio. Una persona que muere no va directo al cielo, chicos. No va directo al cielo. Porque al cielo tú no puedes entrar sin ninguna mancha de pecado. ¿Cómo vas a ir al cielo si has muerto en pecado? Venía lo mortal. ¿A dónde te vas? Te vas al purgatorio. Al purgatorio para que tú sanes o limpies esos pecados. Ahora, tú estás en el purgatorio según los años que tú has vivido en la tierra. Si tú has vivido 80 años, un ejemplo. si tú has vivido, por ejemplo, si tú has vivido, si tú has vivido 80 años vas a estar en el purgatorio. 30 años. Si tú has vivido 30, te vas 30 años. Pero ahora, ¿cómo tú reduces esas condenas del purgatorio? Las Profesor, misas. si no hemos vivido un A año. ver, no silencio. estamos- ¿Cómo tú reduces esa condena? Haciendo misa por tus difuntos. La misa es como un alimento para las almas. Por cada misa que tú haces por tus difuntos, es un año menos de condena para ellos. Por ejemplo, ¿no? Si tu difunto está a 30 años, tú realizas una misa, lo vas bajando a 29. Tú realizas otra misa, lo vas bajando a 28. Tú realizas otra misa, lo vas bajando a 27. Así lo vas reduciendo. Así lo vas reduciendo hasta que tu difunto recién se le abren las puertas del purgatorio. Viene un arcángel, viene un ángel, viene un santo, viene la Virgen María y le dice, gracias a Esmeralda, que a ella ha hecho misas en tu nombre, ahora sí, te vienes conmigo al cielo y recién podrás ver a Dios. ¿Ves? ¿Se entiende hasta ahí? Profesor. ¿Se entiende? profesor. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, por eso es importante, chicos, ofrecer misa, hacer misa. Muchas veces nuestro
familiar fallece, y lo dejamos ahí. Pero ¿cómo está sufriendo ella? Se va a quedar 80 años en el purgatorio. El purgatorio es tipo el infierno, donde hay fuego, pero con la esperanza que tú vas a salir algún día. ¿Ves? Es importante, chicos. Es importante. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Profesor, No, profe. Ahí diré sí, profesor. Muy bien. Aquí he puesto las obras de misericordia y las obras corporales y las obras espirituales. Las obras corporales, dar de comer al hambriento. Cuando una persona tiene necesidad de comida, no tiene para que se alimente, pero yo tengo la posibilidad de comida, le doy. Estoy haciendo una obra corporal de misericordia. Dar de beber al sediento, al que tiene sed, al forastero, al peregrino. A ver, yo te cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en Arequipa y nos íbamos de misiones a Chapi, la gente nos alcanzaba vasos de chicha en el camino, nos alcanzaba botellas de agua, estaba dando de beber al sediento. Dar posada al necesitado, a la persona que no tiene dónde alojarse. Dar posada al necesitado. Vestir al desnudo, al que no tiene vestimenta. Al que no tiene vestimenta. Visitar al enfermo. ¿Cuántos de nosotros visitamos los hospitales? ¿Cuántos de nosotros visitamos una clínica? Quizás esta vez no se puede por la pandemia, ¿no? Ajá, Pero eso antes de sí. la Yo nunca lo pandemia, hice. ¿ah? Yo nunca lo he hecho, profesor. Pero antes, Mateo, sí, dime, Mateo. Yo sí lo he hecho, profesor. Muy bien, muy bien. Es yo una no obra fui porque corporal. no tenía ningún familiar enfermo. Muy bien. Pero no es necesitado que seas enfermo. Eh, profesor, yo sí fui una vez cuando mi tía estaba mal, hemos ido en Lima y yo iba al hospital. Pero Dios no te pide eso, que tengas un familiar enfermo. Puedes visitar a una persona que no conoces. Por ejemplo, yo tengo una amiga Pero, que aquí en profesor, Hualco hace shows infantiles y lleva alegría a todos los niños que están enfermos en el hospital. Ella y todo su elenco van. Ella y todo su elenco. ¿Ves? Llevan alegría a los niños enfermos. No es necesario que tú tengas un familiar enfermo. Dios te pide que visites a las personas que tú no conoces. Profesor, he visitado también a su amiga de mi mamá, estaba enferma. ¿Sí? También visitar a los presos, a las personas que están privadas de su libertad. ¿Ves? Que están privadas de su libertad. El mismo Jesucristo lo dijo, ¿no? Todo lo que hicieron con esto, más pequeños, a mi prójimo, conmigo lo están haciendo. Conmigo lo están haciendo. Enterrar a los muertos también es otra obra corporal. Dar entierro a los muertos, enterrar a los muertos, es otra obra corporal, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Muy bien. A ver, un momento, chicos. A ver, un momento. A ver.
Muy bien, también tenemos las obras espirituales. Enseñar al que no sabe. Por ejemplo, si yo no sé matemáticas, Daniela me puede enseñar. Es otra obra espiritual. Si yo no entendí nada de religión, Esmeralda me puede enseñar. Es otra obra espiritual. Enseñar al que no sabe. Es otra obra espiritual de misericordia. Dar buen consejo al que necesita. Si Esmeralda viene, profe, estoy pasando por este problema, le aconsejo. Porque ella necesita de mi consejo. ¿Ves? Corregir el que esté en error. Hacer ver a la otra persona en qué está fallando. Hacerle ver a la otra persona su error. Para que se encamine hacia Dios. Sí, dime. Sí, dime. Profesor, corregir a las que están en error y perdonar las injurias. ¿Cómo? Profesor, no sé qué son injurias. Injurias. Ahí dice Perdonar las injurias. Perdonar a aquel, a ver, silencio. Perdonar a aquel que me ha hecho daño. ¿Ustedes perdonarían? Si alguien les Yo ha hecho sí, daño. profe. Yo sí. Por ejemplo, si alguien te insultó a la madre, ¿perdonarías? No, profe. Sí. Yo no, profesor. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ves? No perdonarían, dice. ¿Ah? ¿Ves? Sí lo perdonaría, profesor. Muy bien, Daniela dice que sí le perdonaría. Yo, Por ejemplo, a ver, si alguien depende, a ver, profesor. si alguien te tira una cachetada, No, eso sí, no lo perdonaría. No. Profesor, yo le ese- devuelvo la cachetada. ¿ves? ¿Ves? Pero Dios te dice eso, no. Si tú haces eso, tú no serías mi hijo, mi hija. Pero, profesor, peor el otro lo que nos hizo. Pero ¿acaso los apóstoles, a pesar que les mataron, los profetas, acaso respondieron mal por mal? No, profesor, ¿Ves? ¿Ves? se dejaron matar porque tampoco querían irse del lado de Dios. Profesor, es que ellos tenían bastante. ¿Ves, chicos? A veces nos cuesta ser fiel ejemplo de Dios. A veces nos cuesta ser fiel ejemplo de Jesucristo. Nos cuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Profesor. Sí, profesor. Otro, consolar al triste. A la persona que está triste, al que ha perdido algún familiar. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Me tengo que poner en carne propia de la otra persona, en su sufrimiento. Me tengo que poner en su zapato. No me tengo que burlar de sus defectos. No me tengo que burlar de sus defectos. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. ¿Cuántos de ustedes oran a Dios por los vivos y por los difuntos? ¿Ah? Yo no, oro profesor. por los vivos y difuntos. Yo no, profesor. ¿Ves? Nos cuesta. Profesor, yo sí oro. Muy bien, muy Para bien. todos que están en el Yo cielo también y oro, profesor. Yo también, profesor. Muy bien, si Oro lo por haces. el papá de por el papá ¿Cómo? de mi abuelito. Yo oro por el papá de mi abuelito porque el papá de mi abuelito murió. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, seguimos. A ver, un momento. Seguimos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, chicos, nos queda menos de un minuto. ¿Ya saben qué van a hacer? Volver a entrar. volver a entrar.
Vuelvo a ingresar a la plataforma, ¿ya? ¿Sí? A ver.